Yo voy a compartir. ¿Pudieron abrir su Excel? Sí. Ya, les envié, Isidora, al mail esta planilla. Sí, la tengo descargada. Perfecto. Ya, esta, me imagino que depende del organismo, esta podría ser una planilla que ustedes reciben y que pueden y que necesitan trabajar, ¿verdad? En este rato, en este periodo de la sesión, no quiero hablar tanto de análisis, sino que algo previo al análisis, y que a mí cuando yo me di cuenta, cuando aprendí de este tema puntual, me gustó mucho porque yo no entendía por qué a veces me resultaban algunas fórmulas y por qué a veces no. No sé si ustedes conocen la diferencia entre un rango y una tabla. ¿Qué es un rango en Excel y qué es una tabla en Excel? ¿Cómo identificar? Si lo miran así, ¿estoy viendo un rango o estoy viendo una tabla? ¿Me tienes una tabla? ¿Ya? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? No. Cuando yo supe, para mí fue como, wow, fue como que me explotó la cabeza porque realmente creo que nunca nadie me lo enseñó de las veces que estudié Excel, digamos, en la universidad. Pero si no lo saben, va a ser valioso saberlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un rango? ¿Es una tabla? ¿Es lo mismo? Etcétera. ¿Qué creen? Boris, ¿qué tienes? ¿Que te gustan hacer tablas? Cásate con una, cásate. Aquí la tabla está, Parece una la tabla tabla. estaría constituida por rango de datos. O sea, eso es lo que yo entiendo de alguna forma. Ya. Claro, y el rango sería entre y entre, digamos. Ya. Sí, es De lo que tal cosa uno conoce como concepto de rango, ¿verdad? De hecho, es algo que vamos a ver en estadística la próxima semana, o sea, la próxima sesión. Pero en Excel, ya que el único que se casó fue, bueno, Milton, Boris no, ahí. En Excel tenemos estos dos conceptos que parecen lo mismo, pero no lo son. Estamos frente a un rango. En Excel, a esto le vamos a llamar rango. Rango es simplemente información, o datos que fueron recolectados y colocados con algún cierto orden. En este caso, vemos que, bueno, el 0 es el total país, ¿verdad? Pero la región Arica y Parinacota, tenemos aquí, si se dan cuenta, nada está formulado, alguien ingresó los datos, de hecho son números que fueron ingresados, digamos. Datos digitados. Digitados, perfecto. Viviendas particulares ocupadas con moradores presentes, hay 63.318 en la región Arica y Parinacota. En Coquimbo podemos ver que hay 235.305. ¿Ya? Viviendas particulares ocupadas y con moradores presentes. Acá están las ocupadas con moradores ausentes, desocupadas y las colectivas. Bueno, este es un rango que es simplemente información, o sea, datos ordenados que parecen una tabla, pero no lo es. ¿Y cómo yo me doy cuenta que esto es
es un rango y no una tabla, básicamente, y se los digo así como es el tip que les voy a decir para darnos cuenta, ¿estoy en una tabla o en rango? Porque me paro encima de este cuadrado que está bonito, con colores, demarcado las columnas, que parece tabla, pero cuando yo me paro dentro de algunos de estos datos, arriba, al lado, acá arriba en la barra de herramientas, no aparece diseño de tabla. ¿Les aparece arriba diseño de tabla? No. No aparece, ¿verdad? Dice inicio, insertar, disposición de página, bueno, no sé qué Excel tienen. Fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda. ¿Verdad? Pero no aparece diseño de tabla. Porque en este minuto Excel mira su contenido y dice, aquí no hay ninguna tabla, por lo tanto no hay nada que diseñar sobre ninguna tabla. Por lo tanto, hay muchas fórmulas que yo no voy a poder hacer aquí. Hay ciertos comandos que no van a funcionar en un rango. Hay diseños de tabla que yo no los puedo usar porque estoy frente a un rango, no frente a una tabla. Voy a hacer algo, voy a copiar duplicar esta hoja. Ya. Tengo la hoja que se llama regiones y creé una que se llama regiones 2. Regiones lo voy a dejar todavía como un rango, así tal cual la tienen ustedes. Y les voy a decir de qué manera entonces vamos a transformar este rango en tabla. Ustedes si quieren vayan haciendo lo mismo, si es que yo les voy a ir dando tiempo en todo caso. Si quieren, dupliquen la hoja regiones para que vayan trabajando en regiones 2. ¿Ya? Entonces, en regiones 2, ¿la tienen ahí? O pueden trabajar en la misma, digamos. Es como para que practiquen, para que ustedes muevan los dedos porque es más fácil aprender así. Si es que yo me muevo, o sea, si es que yo, bueno, me muevo dentro de este rango y lo selecciono, aquí lo tengo totalmente seleccionado, todo el encabezado y hasta el último campo, que es Magallanes y la Antártica chilena. ¿Ya? Como les decía, esto es un rango, pero si yo me voy a insertar, puedo poner insertar tabla, que eso a veces lo hacemos, ¿verdad? Cuando partimos de cero, hacemos un insertar tabla, de tantas columnas, etc. Pero como yo ya tengo seleccionado el rango, Excel va a asumir que esta es la tabla que yo quiero hacer. Por lo tanto, insertar tabla, y me va a aparecer esta pregunta. ¿Dónde están los datos de la tabla? Y bueno, por defecto, como yo ya lo tengo seleccionado, me entrega todo este margen, ¿verdad? Todas estas columnas y todas estas filas. Y me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Y lo cliqueo porque sí, está considerado ahí los encabezados. Y acepto. Miren lo que pasó ahora. Ay, ¿lo ven o no? Aparece arriba, dentro de las herramientas, diseño de tabla. El diseño que entrega Excel por defecto es este típico de celeste con blanco, porque, bueno, el encabezado. Por lo tanto, después tengo que trabajar en el diseño para que me quede más. Ahí le cambié el color al encabezado para que se vea. ¿Ya? Si quiero después cambio el color, qué sé yo, puedo seguir haciendo más cosas, pero digamos, esto es lo que es por defecto Excel entrega como diseño de tabla. Bueno, si se dan cuenta, si yo salgo de la tabla,
ya no aparece arriba diseño de tabla, porque no estoy en una tabla. ¿Verdad? Si vuelvo a pinchar sobre cualquier celda de esta tabla, tengo arriba la herramienta diseño de tabla. Después de ayuda, diseño de tabla. Como les decía, les voy a indicar algunos beneficios de trabajar en una tabla versus rango. Otra manera de insertar, o sea, de que el rango pase a ser tabla es haciendo el comando control Q. Seleccionar, por ejemplo, este todavía sigue siendo rango, yo lo selecciono. Si hago control Q, me aparece el mismo mensaje que antes, crear tabla, control Q. ¿Ya? Este todavía lo vamos a dejar como rango para ir haciendo la comparación. Carolina, consulta, ¿lo vamos haciendo al tiro contigo o después vaya a subir la clase por si podemos practicarlo? Mira, ojalá ambos. Yo Ya, voy a subir la clase la tengo que subir a la plataforma esa, que ustedes tienen que entrar con su mail y su root. Root. Y a la vez, si es que lo quieren ir haciendo de inmediato, vayan. Sí, yo lo estoy haciendo, pero... Y si necesitan tiempo, vayan diciendo, para. Y yo, okay. No hay problema. Dale. ¿Ya? Como les decía, al menos son estas dos maneras de que este rango pase a ser tabla. Una es insertando la tabla, yendo a insertar, al menú insertar y colocar tabla, teniendo el rango seleccionado y apretar aceptar. Y otra manera es control Q. Seleccionar el rango y hacerle un control Q. Perfecto, pero ahora yo les digo que esto es muy beneficioso, pero ¿en qué, por ejemplo, en qué cosas podrían ser beneficiosas? Si es que me cambié el rango, yo estoy aquí en la planilla de regiones, pero que solamente un rango. Por ejemplo, yo quiero seleccionar o quiero ir al final, o seleccionar o ir al final de la columna. Quiero ir a mi último dato ingresado. ¿Cómo lo haríamos? Si estoy aquí con el teclado. O sea, una forma es ir bajando uno por uno, ¿verdad? Ahora tengo 15 datos, 16 filas. Pero ¿qué pasa si tenemos una planilla de 1388 filas? No vamos a ir así flechita para abajo, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo hago control, flecha para abajo. Ya. Pero ahí me lo selecciona todo, pero de ahí... Ya. Control. Si yo hago control flecha, me voy directo al último. ¿Dónde estoy? Control. Ya. En este, el que es rango, me sigue avanzando y me puede llevar hasta quizás dónde, ¿verdad? Pero cuando estoy en una tabla, solamente me va a mover los controles. Cuando yo estoy dentro de una tabla y aplico controles, me mueve dentro de la tabla. Control, Shift y flecha para abajo me selecciona. Mira, estoy en la tabla ahora. Estoy parada en la celda C3, donde dice país. Y hago control, shift, que es la flecha para arriba, ¿verdad? Que es como la mayúscula. Y después hago la flecha hacia abajo y me selecciona solamente los datos que están dentro de la tabla.
Control, Shift y flecha para abajo. Ya, esto tal vez si es que estamos trabajando en una tabla con 16 filas, como les decía, a lo mejor no es tan útil porque yo puedo aquí simplemente seleccionar con el mouse o me doy el trabajo de bajar con la flecha, perfecto. Pero me imagino que sus planillas no son así. De hecho, aquí, por ejemplo, la segunda hoja de este libro Excel, están diferenciados por provincia y por comuna, no solamente por región. Es la misma información, pero más desagregada. ¿Ya? Entonces, trabajar y seleccionar va a ser más difícil. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando hacemos tabulación dentro de... tabulación, está acá. El tab, conocen la tabulación, ¿verdad? La tecla de tabulación del teclado está al lado de la Q. Cuando yo hago tabulación dentro de un rango, si se dan cuenta, por ejemplo, ya estoy parada ahí en esa celda y empiezo a hacer tabulación, sigo de largo. Me saca del margen y puedo seguir hasta la última celda de esa fila. En cambio, si yo hago tabulación dentro de la tabla, miren, no sé si lo lograron ver porque yo aquí los tengo a ustedes. Pero si lo pueden hacer ustedes, hagan tabulación. Voy ahí, voy acá, vivienda desocupada. Solamente se vuelve y trabaja dentro de la misma tabla, ¿no? Total viviendas, claro, y cuando llego a la última columna, al volver a hacer tabulación, me baja a la celda siguiente, al campo siguiente. ¿Ya? El campo siguiente es la fila que viene, la fila siguiente de la que yo estaba posicionada. ¿Ya? También es bastante útil, o sea, bueno, ustedes van a ver la utilidad más que nada en el momento que lo estén ocupando y van a ver algunas funciones que van a ser muy útiles y otras, no, sí, bueno, ¿Qué pasa cuando estás en la última columna y quieres volver a la primera y estás en un rango? Tienes que retroceder y avanzar, ¿verdad? Pero aquí con la tabulación te vuelve al tiro a la primera celda de la fila siguiente. Eso podría también ser una ventaja de de trabajar en una tabla. Anoté varias aquí. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, a ver, voy a pasar al rango, beneficio. Otra cosa es que si es que si yo selecciono mi tabla, que aquí no veo. Si yo selecciono la tabla y voy a diseño de tabla, al principio veo que dice el nombre de la tabla. Y por defecto decir tabla 1, ¿ya? Porque es la primera que estamos creando en esta planilla. Tabla 1, el nombre. Pero nosotros podemos cambiarle el nombre. Como es una tabla, yo puedo decir que esta es la tabla de viviendas país, por ejemplo. Entonces después, cada vez que yo necesite hacer referencia, yo puedo simplemente escribir en la tabla es igual viviendas país. ¿Ya? Cuando yo tengo un rango, hay muchas cosas que también se pueden hacer en un rango. A lo mejor ustedes toda la vida han trabajado en rangos y no en tablas. A lo mejor no se habían dado cuenta si era uno o si era el otro. ¿Ya? Y lo que me pasaba a mí, cuando de repente me di cuenta que realmente había diferencia, cambio a tabla. Inmediatamente cambio a tabla. Pero en el rango yo no puedo hacer referencias.
a una tabla, tengo que hacer referencia a celdas específicas. En cambio, en la tabla yo puedo hacer el cambio de nombre de la tabla, y eso me va a ayudar. Ustedes si van a estar trabajando en alguna tabla específica, le puedes dar el nombre que te ayude a recordar de qué se trata esta tabla, ya en general. Para seleccionar columnas, lo mismo sucede. Si yo selecciono una columna, eso ya lo había dicho, parece. Al seleccionar la columna, entonces podemos seleccionar solamente los datos que están, lo que había dicho hace un momento, los datos que están dentro de la tabla y no toda la columna está abajo. A veces nos pasa que queremos, por ejemplo, colocar con amarillo, seleccionar una celda o una columna, seleccionarla con amarillo. Si estamos en un rango, nos selecciona toda la celda hasta el final del libro. O la columna igual, nos selecciona todo hasta el final del libro. Pero en la tabla no, solamente los datos que queremos, los que existen dentro de la tabla. ¿Ya? Bueno, yo no sabía si ustedes lo sabían o no, y parece que no lo sabían, no veían la diferencia entre uno y otro. Bueno, a mí me pasaba, pero yo no entendía por qué a veces tenía esto de diseño de tabla y a veces no lo tenía. Por ejemplo, otra cosa que me pasaba, por ejemplo, yo quiero aquí JK, aquí falta algo. Yo aquí quiero colocar, estoy en una tabla y quiero colocar ahora, qué sé yo, el promedio. Miren lo que sucede. Coloqué promedio, apreté intro y la tabla asume una nueva columna. Si yo en el rango me voy al final, ¿dónde está mi final aquí? Los tengo a ustedes. Aquí, yo coloco promedio, coloco intro y no pasa nada. O sea, no entiende que estoy creando una nueva columna. Simplemente el rango entiende que estoy agregando otro dato. ¿Ya? Como que estoy agregando datos. Eso no sucede cuando estoy en la tabla. Por ejemplo, ahora yo quiero agregar otra... por ejemplo, aquí voy a agregar ahora color de la vivienda. Coloco el dato, aprieto intro, presiono intro y la tabla entiende que estoy creando la columna. ¿Por qué me sirve esto también? ¿En qué momento ustedes lo van a ver útil? Cuando ustedes hagan alguna referencia a alguna tabla, pero esa tabla la van modificando, la referencia va cambiando también, va agregando las nuevas columnas y las nuevas filas. Por ejemplo, ustedes después fueron a encuestar de nuevo, aquí no sé, bueno, no hay más regiones, pero siguieron agregando más datos. Cuando ustedes tienen referenciada la tabla, asume esos nuevos datos. En el rango no. En el rango tú tienes que ir a tu referencia y decir, mira, ya no es hasta, por ejemplo, ya no es hasta esta celda, ya no es hasta aquí, esta ya no es hasta aquí los datos, sino que ahora tienes que ir agregando más datos. En la tabla no. Si tú agregas más datos, ya sea filas o columnas, te las asume, te las entiende como parte de la tabla. Y por ejemplo, si yo ahora selecciono toda esta tabla, yo voy a diseño de tabla y esta tabla se sigue llamando viviendas país. ¿Ya? Eso lo vamos a ver seguramente cuando hagamos algún tipo de análisis y nos refiramos a alguna tabla, van a ver lo provechoso que es. Como les digo, sobre todo cuando
tenemos una tabla original y a esa tabla necesitamos irle agregando más columnas o más filas. ¿Ya? Miren, aquí voy a borrar eso. Ah, no, bueno. Esta es la planilla, la hoja que se llama regiones, que yo les decía que era un rango, no una tabla, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué dije que iba a hacer? Ah, ya, por ejemplo, si aquí yo colocaba una nueva columna que le llamaba promedio, lo que vimos delante es que si que yo hago intro, no le va a pasar nada, asume que estoy colocando un dato. Lo mismo pasa si es que yo ahora quiero colocar una fórmula, por ejemplo, fórmula promedio. Escribí cualquier cosa. Fórmula promedio, ya, por ejemplo, este y este. No sé si es relevante sacar el promedio de eso, pero voy a apretar intro y miren, simplemente saca el promedio de esas 4 celdas que yo acabo de seleccionar, ¿verdad? Ujú. En cambio, si me voy a la otra planilla donde tengo en formato de tabla, yo aquí había agregado, ¿se acuerdan que agregué promedio y al tiro me asumió una nueva columna? Si yo aquí coloco es igual promedio y voy a hacer, bueno, no me acuerdo cuál usé allá, pero voy a considerar esas celdas. Si hago intro, me asume que quiero usar la misma fórmula para todo el resto de la columna. Buenísimo. Claro, Sí, porque porque yo lo si no, bajo. ¿qué haría eso? Habría Yo que... la empiezo, después la copio de ahí, copio la primera va toda abajo. Claro. Claro, o si no, lo otro que hacer el doble clic en la esquinita del... Mira, no sé si lo vieron. Si saqué el promedio ahí y estoy en un rango, obviamente me va a dar solamente para el primero. Entonces yo hago tiki tiki, le hago doble clic en la esquina superior derecha y me rellena los datos. Pero claro, si que yo ahí hago el doble clic y me asume. Pero si que yo estoy en una tabla, simplemente con ingresar, la fórmula en la primera celda, me va a dar todos los datos para toda la columna. ¿Se dan cuenta que son cositas? Pero para quien trabaja en Excel todo el día, hacer menos clic es mucho más útil. Sobre todo cuando uno de estos clics podría llevarte a algún error. Porque, no sé, bajaste, pero no bajaste hasta el último. O, bueno, algún tipo de error que pudiéramos que tuviéramos por causa de tener que nosotros manipular el Excel. Estoy en la planilla de la tabla y me posiciono en alguna de las celdas de la tabla, ¿ya? Para poder decirle a Excel que voy a trabajar con el diseño de tabla. Por eso, acá arriba, en la barra de herramientas, me aparece esta opción, diseño de tabla. ¿Qué otra opción, qué otra herramienta muy buena tengo y que me favorece en tenerlo como tabla y no como rango? Es esta que se llama fila de totales. Diseño de tabla en el Excel y luego fila de totales, que está como en la mitad. Generalmente, por defecto, viene sin clicar, viene sin estar pinchado, ¿verdad? Sin seleccionar. Entonces yo lo selecciono. ¿Qué sucedió con la tabla? Acá vemos que como que no pasó nada. Pero si yo voy al final de mi tabla, veo que se ve un puntito azul, ¿verdad? Y si yo lo extiendo, si yo extiendo esa esquina, me va a aparecer una nueva celda. Pero como tengo clicado fila de totales, esa nueva celda, que va a ser la última,
es una fila de totales. Ahora, no es solamente que me sumó, que me va a sumar, porque si ustedes ven, aquí no me dice nada, no hay una suma, no me dio un total. ¿Qué es lo que tengo? Me coloca una persiana de opciones. Si ustedes ven aquí, estoy al final de cada columna. Esta fila de totales me lo agregó el diseño de tabla, y al posicionarme al final de la columna, de cualquier columna, me da esta flechita que es una persiana de opciones. Si le clicamos, se van a dar cuenta que aquí me dan opciones por defecto. No tengo yo que estar creando suma de todas las viviendas o el promedio de todas las viviendas. Aquí ya tengo por defecto alguna, por ejemplo, el promedio. Me lo da ahí. Por región, en promedio, hay 35.365 viviendas particulares ocupadas. Y ese va a ser mi promedio. ¿Ya? Pero si ahí quiero... te sumó también el país. Bueno, en este caso sí, porque la planilla viene así, porque los datos vienen así. Si ustedes obviamente quieren trabajar con solamente las regiones, eliminan el dato país, porque distorsiona obviamente, ¿verdad? Pero pensemos que estos son simplemente datos de cualquiera, digamos. En este caso, claro, país es la suma de todo el resto. Si quiero, por ejemplo, sacar, lo que acabo de hacer es la suma. Pero, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el mínimo, cuál es la mínima de viviendas, lo coloco y me lo da digamos, solamente con un clic, ¿ya? Y así cada una de las columnas. Yo me voy a la columna al lado, también tiene su persiana de opciones. Aquí, por ejemplo, me interesa saber, aquí voy a saber, aquí el promedio, el anterior era el mínimo, el promedio de viviendas desocupadas es 47.214 por región. ¿Ya? Y bueno, ahí vamos a ver en estadística, cuando uno habla de promedios, tiene una forma de escribir ese promedio. Uno dice, en resumen, ¿ya? Si todas las regiones tuvieran la misma cantidad de viviendas particulares ocupadas, esta sería 47.214. Y bien, bueno, eso eran las otras dos cositas que quería contarles sobre tablas y rangos. Una era que al agregar una fórmula lo asumía para toda la columna, y otra es la posibilidad de entrar a diseño de tabla y agregar fila de totales, las cuales incluyen una serie de funciones que ya están definidas. ¿Cómo pusiste la fila de totales? Claro. Si no alcancé a hacerlo yo y ahora no lo encuentro. Párate encima de tu tabla, de la tabla que es tabla, no de la tabla rango. O sea, ¿sí? ¿Ya? Estás sobre la tabla y vas arriba a diseño de tabla. Sí. A la mitad, de hecho, debajo donde dice diseño de tabla, dice fila de encabezados, fila de totales, fila de tabla. Ahí está fila de totales. Ya la encontré. Ya. Súper. La cliqueas, pero tienes que ahora, yo no sé si te aparece por defecto, porque yo tengo el 365. Si no, sí, ¿te apareció el tiro? Sí, pero no se autorrellenó. No, porque tú ahora le dices cuál fórmula quieres. Ah, ya, bacán. Te paras al final. De abajo derecho. Claro, te paras al final de hecho, en la fila de totales, en la columna de tu interés, y tienes las flechitas para abajo, la persiana de opción. Ya, bacán, ya caché. Gracias. Ahí está. Sí, eso iba a decir delante. Yo tengo el 365, el Office 365. ¿Qué Office tienen ustedes? ¿Cuál sería el más antiguo? A ver. No sé, es que yo tenía el más antiguo y cambié de computador y tuve que comprar el Office. No digo dónde lo compré, pero...
salió barato. La verdad que ¿Ya? yo no sé cuál tengo. No, en el computador de la oficina no sé cuál tengo tampoco. No, yo tampoco. Bueno, las reparticiones públicas, bueno, no sé. Porque tienen que usar o software libres o comprar los permisos por cada computadora, entonces no sé si tendrán permiso por cada computadora. Entonces van a haber algunas diferencias. Por ejemplo, esta es una en la que acá Isidora colocó fila de totales y le apareció la fila de totales. A mí no. Yo coloco fila de totales y tuve que ir al final en la esquina inferior derecha y estirar la fila. En realidad hice eso, digamos. Agrandar la tabla para que se libere una nueva fila. Ahora lo agrandé y si se dan cuenta se agregó otra fila que ahora quedó vacía ahí. Si es que yo quiero seguir agregando datos, se agregó ahí una nueva. ¿Ya? Y allí recién puedo ver la fila de totales con su persiana, desvest. ¿Saben el desvest para qué sirve? ¿Qué es la desvest? La función desvest. Yo no sé. Uy, yo el otro día la vi, pero no me acuerdo. Yo no tengo idea. No. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Es la desviación estándar. Ah, desviación, Ah, ya. ya, estándar. Desviación Ok. estándar. Vamos a ver qué nos Con un chi del informa la desviación. 95%. ¿Cómo? Con un chi del 95%. Ah, sí. Ya. Bueno, no, esto no es probabilidad, es simplemente lo tengo dentro de la planilla del PowerPoint del viernes, que es cuánto se aleja de la media mi La dato. media. Sí. Y la desviación estándar es, en promedio, cuánto se alejan de la media los datos. ¿Ya? Ujú. Ahí vamos a ver por qué es importante. Cuando yo hacía clase en la universidad y entregaba los informes de nota, entregaba el promedio, la desviación estándar y la correlación con la asistencia. No. Ah, qué pena. ¿Eso Porque tiene que ver con la campana de Gauss, así como una que ver? la campana de Gauss, La claro, campana de Gauss. lo saqué realmente, miré la clase y la saqué, pero después dije ya, a lo mejor por último, porque nos va a servir para la clase de otra clase. La campana de Gauss, cuando uno habla de normalidad, tiene que tener cuidado de que lo estemos hablando de manera estadística. Y yo he dicho normal y he dicho, lo estoy hablando con concepto estadístico. La campana de Gauss habla de una normalidad. ¿Qué significa? Que todos mis datos están distribuidos como en una forma de campana. Cuando uno dice que un estudiante es normal, no significa que hayan alumnos anormales, ¿ya? Sino significa que están dentro del rango donde está el promedio. Toda la masa está al medio. En la curva de la campana, todos están ahí. Y hay unos cuantos que están fuera del promedio, que se alejan, y que es una colita. Y hay otros que están por sobre el promedio, que también es una colita. ¿Ya? Entonces se forma como una campana. Esta campana... Algo me acuerdo de la universidad, que hace rato que salí, pero me acuerdo de las estadísticas de la universidad, claro, por eso hablaban de la campana de Gauss y del 5% de las personas que estaban fuera de la campana de Gauss. El chi 5%. Ese es claro. También tuve que hacer una recuperación histórica de esto. Sí, yo por eso quise incluir la próxima sesión, vamos a comenzar, parece, a ver. Sí, vamos a comenzar con repaso de conceptos de estadísticas, porque a veces, como ustedes dicen, usamos cosas, pero no entendemos por qué, y a veces podemos usar otras variables que podrían ser más útiles, o conceptos que estamos usando mal, que es bueno tenerlos claros para poder entregar buenos informes también. ¿Ya? Buenísimo. Así que así vamos a comenzar el día viernes.